Ya hemos hecho el análisis musical y la reacción a la última canción publicada por el maravilloso grupo británico The Beatles, Now and Then, con lo cual te recomiendo que si te interesa ver más en profundidad cómo está construida esa canción, vayas al video que ya hicimos, que te voy a dejar debajo en la descripción. Lo que me interesa hacer en este momento es escuchar un poco la canción, hablar un poco acerca de su música y en particular escuchar la opinión de otros colegas, músicos y también youtubers que han, por supuesto, escuchado la canción y dado su opinión al respecto, con lo cual vamos a escuchar qué dice Rick Beato respecto a la producción musical en particular. Pero primero recordemos cómo suena esta canción. Este es el video oficial que aparece en la página, en el canal de The Beatles. Ahí está el cassette. Fíjate que esa es la particularidad, que ese cassette, que es un famoso TDK, como los que todos tuvimos alguna vez en una radio, es donde estaba grabada la voz y el piano de Lennon, que pudieron limpiar, es decir, apartar el piano, grabaron uno nuevo y en base a eso va la polémica del día de hoy también, y dejaron la voz de Lennon gracias a los avances tecnológicos de este siglo, que puedes estar en desacuerdo o no, pero permiten hacer estas cosas. De hecho, me interesaría saber qué opinas al respecto, si la tecnología está siendo bien utilizada en el ámbito de la música para lograr estas maravillas tecnológicas, valga la redundancia, o bien están operando en detrimento, afectando negativamente a la música. Escuchá cómo suena el piano ni bien comienza. Hay un nivel de compresión importante, suena como que el ataque es cuando uno toca y sale el sonido, pero ni bien sale está como con un techo muy limitado. De hecho, suena muy parecido al piano que estoy utilizando, que es un instrumento virtual, un VST, como le decimos en el ámbito de la producción musical, y suena como un piano, prístino, limpio, sin toda la suciedad que tiene característica la grabación de un piano real, con la madera, los martillos, el arpa, los resonadores, etc. Ahí está Paul. La voz súper clara de Lennon, que esto no hubiera sido posible si hubiera sido grabada originalmente en el momento en que la hizo Lennon, que se supone que la grabación data de los años 70, o sea, hace 50 años. Y esa es una de las primeras diatribas o dicotomías que hay respecto a esta cuestión, porque si Lennon la grabó en ese momento y no la publicó, ¿por qué no lo hizo? Está bien que se haya publicado esta canción post-mortem respecto a Lennon e incluso a Harrison, que también aparece ahí una guitarra muy a lo Harrison, por más que no la haya tocado él, porque la idea es que en esta canción solamente tenían la voz de Lennon y el piano que había grabado en ese cassette que se mostró en pantalla, y sin embargo lo que hicieron fue extraer la voz para que quedara sola, que hasta hace muy poco eso no era posible. Ahora podemos separar cada uno de los instrumentos. De hecho, tenemos algunos análisis en ese sentido en este canal, que hicimos de Queen, de Dua Lipa, incluso de Michael Jackson, donde se pueden ver cada uno de los tracks, de las pistas individuales, que eso hasta hace poco no era posible si no contabas con el máster, es decir, con la grabación original, de la cual podías extraer cada una de las pistas de los instrumentos y las voces por separado, con lo cual es muchísimo eso, es algo revolucionario en términos de tecnología musical. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué no la publicó Lennon? Y en el caso que lo hubiera querido hacer, ¿por qué no lo hizo y por qué está bien o está mal que esto haya ocurrido en este momento? Otro dato de la tecnología musical es, en el videoclip aparecen superpuestos todos los Beatles de una forma muy bizarra por momentos. Claramente no están en el mismo estudio, sobre todo fíjate por las luces en los lentes de Ringo, ¿no? Que está grabando en su casa probablemente, y Paul sí que está en el estudio, pero hacen todo el acting como si estuvieran ahí juntos y nada, es maravilloso, es un lindo gesto de verlos así. Pero más llamativo me resultó esta parte, donde hay un Lennon hiperbólico tremendo ahí, muy, muy gesticulante, y Harrison con toda su parsimonia, esbelto como siempre. Es una canción armónicamente muy sencilla que ya hemos analizado, por eso no me quiero detener mucho en eso, pero hay ciertos guiños como a Because, por ejemplo, cuando clavan un re mayor que se convierte en re menor, que es un gesto muy beatleano de alguna forma, y también la conexión de acordes, por ejemplo, en la parte del puente que está en sol mayor, pasa al si menor, cuando dice I miss you, y después va a un mi menor y vuelve al la menor. Muchos acordes menores, y sin embargo cuando uno escucha un acorde menor en los Beatles no suena como acorde menor, es maravilloso. Unas cuerdas muy a lo George Martin, como ya hablamos en el otro video también, que acostumbraba a meter esos pequeños bocadillos
en los Beatles que enaltecían su música. La música de ellos podía sonar sin esas cuerdas, sin esos arreglos orquestales por momentos, pero sin embargo les daban un extra que los hizo muy identitarios, ¿no? Muy identificables. Y acá también está Lennon dirigiendo la orquesta bastante altisonantemente. Ahí estaba dirigiendo el tránsito aéreo, parece, ¿no? La canción está buenísima, me encanta, no dejan de ser los Beatles y suenan tremendos. La gran pregunta es, dadas las condiciones de hoy, dado que los Beatles no están juntos desde hace muchísimo tiempo, que la mitad de ellos lamentablemente no se encuentra en este plano. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué onda? Bueno, me gustaría compartirles la opinión de Rick Beato, con la que acuerdo en alguna parte y en otra parte no, pero me gustaría que lo escuchen de su propia boca porque es un tipo al que respeto mucho, me parece muy interesante su canal, lo sigo hace muchísimo tiempo y me parece que es una palabra autorizada para hablar al respecto, sobre todo de los Beatles, que tiene muchos videos en su canal al respecto. Acá empieza a hablar sobre la producción musical. But to me, the piano and the drums and the bass sound modern. Atención con eso, dice que el piano, la batería y el bajo suenan modernos. ¿Viste lo que comentábamos antes de la compresión? Que él mismo lo va a comentar ahora también. Suenan modernos, como si fueran compuestos ahora. De hecho, es algo que notamos en el video anterior que mencionamos en este canal, porque es el dato de color, si se quiere, de esta recuperación de la grabación. Porque siempre que se recupera algo, sobre todo, por ejemplo, en las remasterizaciones que se hacen, lo que se intenta hacer con la remasterización es limpiar, volver más pulcro el audio de alguna forma y que suene más moderno, actual. Y la música actual suena más comprimida, más fuerte. De hecho, te voy a dejar un artículo en la descripción muy interesante acerca de la guerra del sonido o guerra del volumen, del Loudness War, en la que se muestran gráficos de una pista cómo sonaba en los 80, con cierto rango dinámico, cómo suena una pista hoy en día con otro rango dinámico que está casi al borde del cero digital, que eso es ruido básicamente porque se satura la señal de audio. Y esa es la gran diferencia. Cuando grabaron los Beatles, de hecho uno escucha una grabación original y el volumen es mucho más bajo. Las cosas se escuchan igual de claras, con el ruido de la saturación analógica tradicional que había en ese momento. Y si escucha una grabación moderna, por ejemplo del propio Paul McCartney, va a ver que es otro nivel de nitidez en el audio que hay. Y eso no lo hace mejor ni peor, sino que se trabajan con los elementos tecnológicos que se cuentan en cada momento. Es así la cuestión. A uno le puede gustar más, a alguno le puede gustar menos. Uno tiene cierta melancolía o nostalgia por aquel sonido de ese momento que era más orgánico, más cálido de alguna forma, sobre todo por la saturación producida por los aparatos analógicos, los amplificadores y los propios instrumentos, y no tanto por la digitalización que vivimos actualmente, en la que, como te decía, este piano que estás escuchando es una mentira, es un instrumento virtual. Fue un piano que se grabó, se procesó digitalmente y gracias a eso yo puedo tocar en un teclado digital que no produce sonido por sí mismo, salvo los que tiene grabados en su banco de sonidos, y sin embargo suena como un piano. Si vos cerrás los ojos y no ves que estoy tocando un teclado digital, podés pensar tranquilamente que es un piano común y corriente, un piano analógico, acústico. John Lennon vocal from back then with kind of modern production values. When the piano first comes in, the first piano chord, it's very compressed sounding. And not compressed like a Beatles record, compressed like you'd hear a record today. And Claro. The drums are really big sounding and the bass, it sounds like it's from two different centuries. Maybe because it is, and there's just no way around it. Claro, dice, está grabado como si fuera el sonido de hoy porque lo único que había de original, en el sentido de la única grabación de aquella época, era la voz de Lennon y el piano que fue hecho a un lado porque se escuchaba muy mal. Y lo único que hay es la voz de Lennon que incluso fue procesada con los valores del audio moderno. Y sobre eso se grabó el piano, la batería, el bajo, las otras guitarras, las cuerdas, que suenan contemporáneas, como suenan las cosas hoy en día. And would John Lennon like this? Well, in the little La pregunta que documentary, todos se John hace. Lennon La pregunta que says cualquiera puede that hacerse. he thinks his dad would have embraced this because it uses new technology, and I agree with that. Beatles were all about inventing new technology, Sí. automatic double tune flangers, all these things. This all happened. The first feedback note before I Feel Fine. Beatles, they were unbelievable at using new technology. Lo que está diciendo es bueno, ante esa pregunta uno podría decir, los Beatles siempre fueron innovadores, crear algo nuevo incluso a nivel tecnológico. I wish it didn't come out and that I'd never heard it. No. I'm glad that it's out there and I really enjoyed it. But maybe sometimes things are better left undone. The Beatles were one of the few groups that stopped playing at the right time. Eso es un
comentario muy interesante, que los Beatles son uno de los pocos grupos que decidieron dejar de tocar a tiempo, sí, cuando ya se estaban agarrando de los pelos, básicamente, como ocurre en la mayoría de las bandas. Pero acá lo interesante es cómo podemos discutir si rescatamos este material o no, si lo compartimos al mundo, porque quizás Lennon no lo sacó porque no tenía ganas, o porque creía que no estaba lo suficientemente acabada la canción como para ser publicada, o porque quizás sentía que no lo representaba, o simplemente porque no tuvo tiempo, o se le perdió el cassette y lo encontraron mucho tiempo después. Pueden pasar mil y una cosas. Las cosas no son tan lineales como que el artista piensa esto y concreta esto. A veces es una maraña de pensamientos que no terminan de desenredarse nunca y por eso se pierde mucha música en el medio. Y con eso me refiero a que, como en este caso, muchas grabaciones que quedan en la nada porque el propio artista consideró que no era necesario publicarlas. Pero bueno, así son las cosas hoy en día. Me parece que Rick tiene una opinión muy basada. Creo que por algún lado a él, de hecho lo dice, como que quizás algunas cosas hay que dejarlas como están. Si los Beatles no existen más como grupo, quizás no deban publicarse más cosas al respecto. Pero, y esto lo agrego yo, hay cierta maquinaria formada en la industria de la música hace tiempo ya, pero cada vez más afilada, en la que necesita revitalizar esta clase de cuestiones. Hay algo que sigue brotando que nos hace seguir volviendo a estos clásicos, porque de alguna forma dan clase. Digo, el término clásico no solamente porque suena antiguo o es viejo, sino porque da clase, porque uno puede volver constantemente a eso y reencontrar algo o aprender algo nuevo. Y eso es lo interesante de estos grupos, que 50 años después nos permiten seguir entendiendo y aprendiendo música. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, muchísimas gracias por hacerlo. Recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario para seguir colaborando con el canal. También podés hacerte miembro del canal para solicitar reacciones, análisis o videos especialmente dedicados para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados para vos. Chao.